martes. Así dice la Biblia. Con el pastor Joelvis Núñez. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Soy su hermano, el pastor Joelvis Núñez. Y seguimos con la sección Así dice la Biblia. Dios le bendiga en esta preciosa tarde. Le habla su hermano el pastor Joelvis Núñez, aquí como cada martes, pues su programación Así dice la Biblia, con el pastor Joelvis Núñez, desde Cron TV, Santiago Este, Cienfuegos, para el mundo, y para todos los que nos siguen, ¿verdad? Vía Facebook, con Joelvis Núñez, vía YouTube con pastor Joelvis Núñez, Instagram, como también Joelvis Núñez. Así que queremos que Dios lo bendiga con sus riquezas en gloria a cada uno, y que así como cada programación que hoy pueda ser bendecido por medio del mensaje de la palabra de Dios. Que hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante que Dios ha puesto en mi corazón por el Espíritu. Amén. Y yo creo que es de gran importancia para todos aquellos que nos visualizan por este medio, que siempre nos siguen, gloria al Señor, que puedan entender cómo podemos adorar a Dios, cómo podemos servir a Dios. Vamos a estar tratando un tema muy interesante, ya que hay muchas personas tan confusas, bendito sea el Señor, que en realidad no saben si ellos tienen a Dios o si Dios está con ellos. La Biblia es clara, la Biblia es precisa, y por eso esta programación Así dice la Biblia con el pastor Joelvis Núñez. Amén. Y gloria al Señor, usted puede entender o notará si en verdad usted está con Dios. Porque la gente dice, no, Dios está conmigo, pero usted está cumpliendo con los requisitos de Dios. Usted está comportándose como Dios quiere. Usted está haciendo lo que Dios demanda, porque con la boca podemos decir muchas cosas, gloria al Señor. Ahora los hechos son lo que hablan. El mismo Cristo dijo, por su fruto lo conoceréis. O sea, aleluya, está hablando, por su fruto lo conoceréis, dándole una advertencia a sus discípulos, gloria al Señor, de las personas que se visten de oveja y por dentro son lobos rapaces. Se visten la oveja mansa. La oveja, gloria al Señor, es débil, hay que defenderle, hay que, gloria al Señor, amén, es inofensiva, bendito sea el Señor. Entonces hay que estar claro si usted le sirve a Dios, o quién le sirve a Dios, o con quién Dios está. Amén. Entonces vamos a hablar hoy con el tema, no todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Hay que estar claro con eso. Jesucristo dijo, yo soy el camino del Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Amén. San Juan capítulo 14, versículo 6 dice, y el que a mí me ha visto al Padre, y el que me tiene a mí, tiene al Padre. El que lo recibe, gloria al Señor, recibe al Padre. O sea que no hay otra forma, gloria al Señor, sino como Dios ha establecido por medio de su Hijo Jesucristo. Y quiero hacer hincapié en la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 15, su verso 8 y 9, que dice así, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina, o sea, como enseñanza, como instrucción, que es lo que significa doctrina, enseñanza, instrucción, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, mandamiento
aleluya, de hombres para llegarnos a Dios. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor, aleluya, por su palabra. Ellas son espíritu y vida. Entonces, aquí Jesucristo, cuando, ¿verdad?, gloria al Señor, pisa tierra o está en la tierra en su ministerio, cuando inicia su ministerio como Mesías, como Salvador, el pueblo le sigue. Hay una gran cantidad de pueblos que le siguen. Dice que le seguían mucha gente, según gloria al Señor. Mateo capítulo 4, dice que le seguían gente de Neftalí, bendito sea el Señor, de Jerusalén, Judea, de Galilea. Muchas gente, aleluya, se acercaban a Jesús, venían a Jesús de Siria, de otro pueblo y otras naciones, venían a Él para recibir milagros, recibir, aleluya, liberación, otro recibir salvación, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Pero aquí Jesús hace, aleluya, amén, hace un hincapié o le da a detallar a esa gran multitud que le seguía y le dice, así como profetizó el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra. En otra versión dice, este pueblo dice que me obedece, pero su corazón está lejos de mí. En otra versión, el lenguaje dice, pero en verdad nunca piensan en mí. Wow. Eso hay que analizarlo, eso que dice la palabra de Dios. Este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. Entonces, lo primero es que hay mucha gente, gloria al Señor, que hablan de Dios, pero Dios está lejos de ellos. Amén. Entonces, no es ¿qué busca Dios de nosotros? No es solamente que lo hablemos con los labios, no, que yo soy un hombre de Dios, que yo soy una mujer de Dios, que yo soy un siervo de Dios, que yo soy un varón de Dios, que yo soy de Dios, dice mucha gente, que yo soy de Dios, aleluya, pero lo que hacen, dicen que no es de Dios. Y esto pasaba con el pueblo en el tiempo de Jesús. Jesús puso claro al pueblo, delante de sus discípulos, de sus seguidores, para que, aleluya, enfatizaran o visualizaran qué era lo que Dios quería de sus seguidores, de los que tienen a Dios. No todo el que dice Señor, Señor, es de Dios. El mismo Cristo lo dijo, no todo el que dice Señor, Señor, aleluya, tiene a Dios o es de Dios, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Este pueblo de labios me honra, gloria al Señor. Entonces, el pueblo decía que lo obedecía. Muchos que venían aquí detrás de Jesús por los milagros, o sea, por los beneficios de Dios, por los panes, por la liberación, para que el Señor le diera una palabra, etcétera, etcétera. Y es lo mismo que se mueve todo el tiempo en grupos, aleluya, amén, que profesan tener a Dios, que ellos dicen, no, yo soy de Dios, bendito sea el Señor, pero de labios honran a Dios, de labios dicen que obedecen a Dios. O sea, todo el que honra a Dios le obedece, todo el que tiene a Dios le obedece, aleluya, amén, y piensa en Él, porque dice, pero en verdad nunca piensan en mí, o sea, que no lo tienen en su corazón. Gloria al Señor. Dios no está en su corazón, y la palabra de Dios dice en los Salmos que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Y me buscaré, dice en Jeremías 29:13, y me buscaré y me hallaré, porque me buscaré de todo vuestro corazón. Y Dios le dice, su corazón está lejos de mí. Wow, gloria al Señor. O sea, que solamente profesaban a Dios de boca, aleluya, y hoy mismo se sigue la historia. No es solamente profesar a Dios de boca. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios hace milagros, Dios salva, gloria al Señor, eso es verdad. Todo eso lo dice la Biblia, pero la Biblia también encierra y marca lo que agradan a Dios, lo que le sirven a Dios
y los que tienen potestad para decir esa palabra. No solamente honrarlo de labios, sino de corazón. El que tiene a Dios, un cántico, aleluya, que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. O sea, siempre está adorando a Dios, siempre toma en cuenta, aleluya, estar pendiente al propósito de Dios, al llamado de Dios, a lo que agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo identificamos una gente que tiene a Dios? Que no tiene a Dios solamente de labios, no lo honra solamente de labios. Puede ser lo que sea, predicar, puede adorar, puede ser lo que sea. Si su corazón, aleluya, no está consagrado a Dios, no está entregado a Dios, lamentablemente dice que en vano honran a Dios. Como dice el versículo 9, pues en vano me honran. Amén. En otra palabra, en la lenguaje actual dice, de nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo que yo las ordené. O sea, hay un orden de Dios. Y ese orden de Dios está en la Biblia y no podemos cambiarlo. Está el orden de cómo agradar a Dios, cómo buscar a Dios. Aquí en la Biblia tenemos los ejemplos, aleluya, que nos aseguran. La Biblia dice, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, porque todo el mundo dice que es hijo de Dios, pero la Biblia dice lo opuesto. Dice que somos creación. Ahora, ¿cuándo pasamos a ser hijos? Cuando conocemos o recibimos a Cristo como Señor y Salvador y confesamos nuestro pecado. Gloria al Señor, confesamos su nombre. Todo aquel, dice Romano, que invoca el nombre del Señor será salvo. Y aquellos que le reciben, que creen en su nombre, Él le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya, San Juan 1:12. Entonces, no todo el mundo tiene a Dios. Lo especifica la Biblia, cuáles tienen a Dios. Los que tienen a Dios no solamente honran a Dios de labio, no obedecen a Dios de labio, no, porque yo soy un hombre de Dios, yo soy una mujer de Dios, yo soy un siervo de Dios. Aleluya, no, los hechos hablan por sí solos. Bendito sea el Señor. Y eso, lamentablemente, gloria al Señor, las religiones viven, amén, extendiendo reglas antibíblicas, bendito sea el Señor, reglas de hombre, mandamientos de hombre, para agradar a Dios. Y por eso hay muchas personas haciendo cosas incorrectas, hay muchas personas haciendo cosas desagradables en su familia, en su matrimonio, los hijos con los padres, hay una deshonra, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no están, gloria al Señor, conforme a la regla de fe que es la Biblia y nuestro manual de conducta que es la misma. Bendito sea el Señor. Entonces, una persona que anda en depravación no tiene a Dios. Proverbio dice, gloria al Señor, dice Proverbios, precioso Jesús, capítulo 6, dice Proverbios capítulo 6, lo siguiente. Aleluya, Dios es bueno. Dice el versículo 14, perversidades hay en su corazón, andan pensando el mal en todo tiempo, siembran las discordias, por tanto su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 16 dice del capítulo 6, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Oiga lo que aborrece Dios: los ojos altivos, la lengua mentirosa, ahí no está Dios, las manos derramadoras de sangre inocente, aquellos que matan, que quitan vida, los que abortan, bendito sea el Señor, las que abortan, ¿verdad? Bendito sea el Señor. El corazón que maquina pensamientos inicuos, pensamientos malos, los pies presurosos para correr al mal, gente que además caminan al mal, corren para mal, todo lo que hacen para mal. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre su hermano. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. O sea, ahí estamos viendo lo que aborrece Dios. Gloria al Señor. Entonces, una persona que no aborrezca estos puntos, también hay otro punto que encierra,
Bendito sea el Señor, la palabra de Dios, que es como el adulterio, la fornicación, las hechicerías, las idolatrías, la avaricia, las orgías, las envidias, los celos, los pleitos, las contiendas. Toda esta cosa no puede estar en un hombre y en una mujer que profesan a Dios. Pablo, hablándole a Tito en el capítulo 1, versículo 16, dice, aleluya, ellos con la boca profesan tener a Dios, pero con los hechos lo niegan. O sea, cuando alguien tiene a Dios, vive una vida ejemplar. Cuando alguien tiene a Dios, vive una vida diferente, aleluya, a los demás. Tiene testimonio, aleluya, vive una vida ejemplar. Por eso cuando Pedro, gloria al Señor, está allí en la cárcel donde está Jesús, cuando lo toman preso, antes del sacrificio, ¿verdad?, de la muerte y resurrección, entonces le dicen a Pedro, tú eres de él, tú eres de ellos, de ese grupo, porque tú hablas como ellos. Amén. Tú caminas como ellos, tú viste como ellos. O sea, había algo diferente que en casa de Caifás, esta gente notaron que Pedro, su vida no era igual ni común como las demás. Esto había garantizado que este hombre había caminado con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios hecho hombre, Jesucristo, amén. Gloria al Señor. Igual Juan, igual Jacobo, igual Pablo, que comienzan en el tiempo de Pablo y Bernabé a llamarle cristianos, también de Pedro, los demás apóstoles, a la iglesia, porque veían a Cristo en su caminar, veían al Hijo de Dios, veían la voluntad de Dios, aleluya, en la vida de estos hombres y mujeres de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hay muchos refranes de muchas personas acerca de Dios como un ejemplo. Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Pero la Biblia no dice nada de eso. Ahora, que es una frase que tiene su connotación. Ahora, sí la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerce y sea valiente, y donde quiera que tú vayas, promesa para los que están en Dios, para los que obedecen a Dios, para los que viven una vida consagrada a Dios, promesas bíblicas, amén, aleluya, y yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Jesús le dice a sus discípulos, cuando le encomienda, que es lo que seguimos nosotros, como discípulos de Jesucristo, como pueblo de Dios, la gran comisión, y por todo el mundo hacer discípulos, a toda, aleluya, enseñándole, bautizándole en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Cuando ustedes hagan lo que yo les demando. Gloria al Señor. Entonces, hay un fundamento bíblico establecido para los que sirven a Dios, establecido para los que quieren agradar a Dios. Pablo dijo, si agradara al hombre, no fuera siervo de Dios, porque el siervo de Dios no es común, como no es natural como los demás, para más, amén, gloria al Señor. Hace cosas que los naturales no entienden. Cuando hablo de una persona natural, hablo con una persona que no entiende lo de Dios, no entiende el propósito de Dios, no entiende qué es obedecer a Dios, no entiende lo que es adorar a Dios. Una vez llegó un hombre, gloria al Señor, a una oficina buscando trabajo, y desde que llegó era gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, adorando a Dios y glorificando a Dios, porque le digo, el hombre de Dios, amén, no es natural entre los iguales, entre los que no entienden por qué esa persona adora así o hace lo que hace, gloria al Señor. Tiene que estar en su lugar o comprender la palabra de Dios para poder entender ese hombre o esa mujer que sirve a Dios. Amén. Entonces, cuando la secretaria le hace, él pasa su turno, le hace la pregunta, ¿cómo usted se llama? Yo me llamo tal fulano de tal, gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde vive? Vivo en tal lugar, gloria a Dios, aleluya. ¿Tiene familia? Sí, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Y ella se detiene y le ve acá, amigo, usted está loco. Tiene un CD rayado en usted. Porque cada vez que yo le hablo, usted dice, gloria a Dios, aleluya. Y él le dijo, bueno, yo, aleluya, digo, gloria a Dios, aleluya, por lo siguiente, porque un día me fui en Yola, y en alta mar la Yola se rompió. Y
todos se ahogaron. Mientras yo me iba a ahogar, yo le pedí a Dios que si me daba la oportunidad, yo donde quiera lo iba a adorar y a glorificar su nombre. Y por eso yo no me callo de adorar a Dios, diciendo gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, Jesucristo le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Y así hay mucha gente adorando a Dios, pero como, aleluya, como le digo, como no saben, o sea, haciéndole erróneamente conforme al mandamiento de hombre. Yo me acuerdo cuando yo adoraba a Dios, o cuando le enseñaban a uno, préndele una vela a Dios, o préndele una vela a X del Da. Bendito sea el Señor, que no tienen poder, que no son deidades, bendito sea el Señor, pero muchas veces por la falta de conocimiento, la Biblia dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Aleluya. Entonces, ¿cuál es ese conocimiento que falta? Bueno, tener un encuentro con Dios. Porque hay gente que no son cristianos y se saben la Biblia, y estudian la Biblia, y ellos les refutan cosas de la Biblia, y hasta corrían a uno con la Biblia, pero no sirven a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque hay gente que pueden, como se lo voy a detallar, bendito sea el Señor, pueden saber mucho de la Biblia, pero eso no garantiza que tienen a Dios. Porque el mismo Cristo dijo, por su fruto lo conoceréis. O sea, todo aquel que tiene a Dios, aleluya, y no es que no sepamos la Biblia, es una bendición sabernos la Biblia, porque Dios nos manda eso, a que escudriñemos la palabra de Dios. Pero estoy hablando de personas que están fuera del camino de Dios, que estudian la Biblia, son estudiosos de la Biblia. Siguen, otro para refutar, otro para engañar, otro para contradecir, pero otro de buena voluntad para hacer la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, aleluya, donde leímos, el profeta Isaías también criticó a los hipócritas en su tiempo. Aleluya. O sea, ¿cuáles son los hipócritas? Aquellos que de labio honran a Dios, pero son adúlteros, son fornicarios, son ávaros, son hechiceros. Yo vi un caso de una brujería que una mujer puso en un lugar, en una finca, en una tierra, y la persona de ese pueblo le estaba dando seguimiento y pusieron cámara y la reprendieron. ¿Sabe lo que saltó esa bruja? Que ella le sirve a Dios, que ella no hace nada malo porque ella le sirve a Dios, pero está en un terreno ajeno, poniendo cosas en un terreno ajeno. O sea, Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Entonces da a entender que ahí no está Dios. ¿Por qué? Porque todos lo conocen como una bruja. Mi alma adora, y la Biblia habla en contra de la brujería. Entonces un brujo no le trabaja a Dios, un brujo no le sirve a Dios. Aleluya. Y bíblicamente lo podemos ver. Saúl, cuando Dios lo dejó por causa de pecar contra Dios, de hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios, lo que él perseguía era matar a todos los adivinos, los brujos, los hechiceros, la bruja. Este hombre que servía a Dios y que Dios le había dado mucha victoria, cuando Dios se apartó esperando quizá la humillación de él, porque el que se humilla, Dios lo exalta. Aleluya, no importa que usted peque, Dios no ve tu caída, Dios ve tu levantar. Dios ve tu arrepentimiento y Dios echa fuera todo. Dice que lo tira a lo más profundo del mar. ¿Y quién busca una casa en el fondo del mar? Un carro, un barco, un avión, millones que se vayan al fondo del mar. ¿Quién lo puede buscar? Ni con un submarino nadie lo va a buscar. Entonces, aleluya, Dios dándonos a entender que lo echa a lo más profundo del mar, porque allí nadie, ningún humano lo vaya a sacar. Bendito sea el Señor. Porque cuando Dios perdona, se olvida de todo lo que hemos cometido. Y por eso mucha gente no entiende en la capacidad humana como ese que robó, que mató, que hizo esto, hizo aquello. Dios lo perdone, hoy está predicando y hoy está como si nada. Bueno, porque la Biblia dice que de modo según no está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero hay muchos que reconocen ese cambio y que Dios está en aquellos, gloria al Señor, que lo han recibido de corazón y que no lo honran solamente de labios, sino de corazón. Lo tienen pendiente siempre, cuando le llega tentación, cuando le llega oferta, etcétera, etcétera. Entonces, se repite la historia. Isaías, gloria al Señor, en su tiempo, criticó a los hipócritas diciéndole de la siguiente manera.
En esta versión lenguaje actual dice, Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece. O sea que, primer punto, el que ama a Dios le obedece. Amén. Honrar a Dios es obedecerlo. Todo el que honra a Dios le obedece. Si usted no obedece a Dios, usted no está honrando a Dios. Usted no está agradando a Dios, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dice que me rinden culto, pero no es sincero ni lo hace de corazón. Oiga eso. Aleluya. O sea, van a la iglesia, adoran a Dios, hacen sacrificio, pero no con un corazón sincero, sino como una costumbre, aleluya, o como ya algo para salir del paso. Lo de Dios no es así. Lo de Dios tiene que ser del corazón. Por eso dice, amar a Dios, que es uno de los primeros mandamientos de la palabra de Dios, la Biblia. Amar a Dios sobre toda la cosa, con todo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra alma, todo nuestro ser. Amén. Aleluya. Debemos amar a Dios y acercarnos con pasión, acercarnos de corazón. Entonces, Isaías en aquel tiempo también reprende a los hipócritas en el Antiguo Testamento, 800, 600 años atrás, antes de Cristo. Pero Cristo entonces viene y lo trae a su momento, a su tiempo. Entonces, dice que la palabra es nueva todos los días. Entonces, para este mismo tiempo también pasa lo mismo. Gloria a Dios. Gente que dicen que aman a Dios, pero no le obedecen. El que ama a Dios le obedece. El que le ama a Dios se somete a Dios. El que ama a Dios vive una vida diferente. El que ama a Dios no está abrazado con el pecado. El que ama a Dios no mata. El que ama a Dios no roba. El que ama a Dios no hace nada indebido. Por eso es que la Biblia nos manda amar a Dios sobre todas las cosas. Porque si amamos a Dios, aleluya, vamos a amar nuestra familia. Vamos a amar las esposas, los esposos. Vamos a amar los hijos. Vamos a amar nuestros padres. Vamos a amar nuestros prójimos. Vamos a amar nuestro proyecto. Gloria al Señor. Y por eso vemos tanta desgracia. Por la falta, aleluya, de conocimiento de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Entonces, hay gente que le rinden culto a Dios de muchas maneras. Yo veo mucha gente que le rinden culto a Dios aún con añadidura. Le meten que a San Miguel, le meten a San Pedro, le meten que a Anaísa. Un reguero, aleluya, de amuletos que ha hecho los hombres. La Biblia dice en el Salmo 115, aleluya, no a nosotros, sino sea a Dios la gloria. Y dice que nuestro Dios está en el cielo. La tierra es estrado de sus pies. Entonces hay gente que quieren honrando a Dios, tener un Dios enganchado en su casa, en un cuadro, en un madero, en una estatua. Muchas formas ha buscado el hombre de cómo agradar a Dios, pero cuando usted se va a la Biblia dice, pero ven acá, yo estoy creyendo o adorando a Dios incorrectamente, porque hay gente repitiendo la misma hipocresía, repitiendo el mismo pecado que otros, repitiendo el mismo mal, el mismo diseño, aleluya, fuera del propósito de Dios. Pero para eso Dios ha dejado su mensajero, ha dejado sus siervos, los profetas. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de profeta, hablamos de aquellos que anuncian el evangelio de Cristo. Aleluya, de aquellos que invocan al Señor con sinceridad, que aman al Señor, que viven una vida de rectitud, que viven una vida sin hipocresía, que viven una vida, gloria al Señor, conforme a las Escrituras. Alabado sea el Señor. Entonces, Jesús aplicó su palabra a estos líderes religiosos, a los fariseos, a aquella gente que enseñaban, pero era el mandamiento de hombres lo que enseñaban, eran reglas y enseñanza, y ellos decían que eran de Dios. Oiga, cuando Cristo vino, el pueblo de Israel tenía 613 mandamientos, cuando Dios dejó 10. Oiga eso, ¿a cuánto lo llevaron los hombres? Mi alma adora a Dios en esta hora. Usted por eso debe escudriñar las Escrituras. La Biblia dice, aleluya, en San Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, aleluya, antes de dice, vamos a buscarlo en la Biblia, porque nos gusta hablar por la palabra, porque por eso es el programa que Dios nos ha dado. Así dice la Biblia con el pastor Joel Núñez. Gloria a Dios, dice, la verdad os hará libre. Capítulo 8 de Juan, versículo 31 en adelante, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él,
Y así también a los que hemos creído en Él nos dice lo mismo. A los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que alguien que honra a Dios permanece en su palabra, pero ¿cómo permanece? Obedeciendo su palabra. Y conoceréis la verdad. Oye, cuando permanecemos en su palabra, no en lo que dijo fulano, en lo que dijo X religioso, en lo que dijo mengano, en lo que fulano se soñó, pensó, no, espérate. Vámonos a lo que dice la Biblia aleluya, el que permanece en Cristo, en su palabra, será verdaderamente su seguidor, su discípulo. Y conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, esta gente estaban atada, amén, a la ley mosaica. Ellos hablaban del Mesías, ellos hablaban de Jesús, pero no entendieron la visita de Él. No entendieron la visita de Dios, aleluya, como Mesías, como Salvador para Israel. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Dios mismo tuvo que coger a Pedro, coger gente vil y menospreciada para Dios levantar su pueblo. Coger a Saulo de Tarso, aleluya, que se inclinó a hacerle mal a la iglesia primitiva, a matar a los cristianos, a apresar a los cristianos. Y de ahí, de ese vil, de ese que perseguía a la iglesia, Dios lo levanta, gloria al Señor, cambia su vida y Él mismo testifica que de modo según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, dando a entender que todo aquel que está unido a Cristo, a Dios, a su palabra, vive una vida diferente, vive una vida santa, una vida pura, gloria al Señor, para Dios. Amén. Precioso Jesús. Entonces, cuando aseguramos honrar a Dios, mientras nuestros corazones están lejos de Él, nuestra adoración no tiene significado. Y así hay mucha gente que su adoración ante Dios no tiene significado. Lo que hacen para Dios no tiene significado, porque lo está haciendo de una forma incorrecta. Hay gente que se van de aquí, aleluya, al Santo Cerro a pie, creyendo que le están ofreciendo sacrificio a Dios. A igual. Otras gentes hacen otro prosélito, otras cosas. Hacen creyendo que le están rindiendo culto a Dios, cuando en realidad Dios no está ahí. Dios demanda un corazón contrito y humillado. Aleluya, sabemos que en ignorancia hay mucha gente haciendo cosas que a ellos les parece que están agradando a Dios, pero la Biblia los contradice. Y por eso debemos irnos a la palabra de Dios, porque es ella la que nos hace libres. Dice, nuestras acciones y actitudes deben ser sinceras. Si no lo son, la palabra de Isaías también nos describen como hipócritas. Si yo digo que sirvo a Dios y estoy haciendo lo opuesto a lo de Dios, a lo que enseña su palabra, porque el cristiano es la Biblia del que no conoce a Dios. La Biblia dice que somos carta leída. De nada vale que alguien ande con la Biblia debajo del brazo, o que le predique a multitud, o que le hable de Dios, o que se exprese, o que cuente hasta un testimonio, que no es malo. Predicar de Dios no es malo, hablar de Dios no es malo, es una gran bendición. Dar testimonio de lo que Dios hace con uno no es malo, es una gran bendición. Pero a Dios les place que lo hagamos con una vida agradable ante Él, con un servicio sincero. Dice que los fariseos sabían mucho acerca de Dios, pero no conocían a Dios. Y eso pasa con mucha gente que escucha, digo, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces hay mucha gente religiosa que necesitan conocer a Dios. Pastor, pero yo voy a la iglesia. No es tan que vaya a la iglesia, una bendición ir a la iglesia, pero el que debe ser iglesia es usted. Porque en la iglesia todos somos santos, en la iglesia todos somos buenos. Cuando hay un culto, cuando hay una actividad, todos somos de Dios ahí, todos aquí somos de Dios. Ahora, cuando salimos por esa puerta fuera de la iglesia, ¿quiénes somos? ¿Qué vida llevamos? No podemos estar, dice la Biblia, en dos aguas. Dice que el Señor vomitará los turbios. Es mejor que seamos fríos, incrédulos, o que seamos calientes, creyentes apasionados por Dios, por su presencia, por su palabra, que hagamos la cosa correcta, que hagamos la cosa con rectitud, con sinceridad,
aleluya, con equidad, con justicia, como Dios demanda por medio de su palabra, viviendo una vida correcta y agradable para la gloria de Dios. Entonces, eso es lo que da a entender que somos de Dios. Jesucristo dijo, aleluya, en Mateo capítulo 5, 17, sean conocidas nuestras buenas obras delante de los hombres para que glorifiquen a Dios. Sea un cristiano de verdad, un hombre que sigue a Dios, que es de Dios, una mujer que es de Dios, sigue las buenas obras. Hay de aquel que dice que sabe lo bueno y no lo hace, y el que no lo hace le es pecado. Hay mucha gente que cree que con la Biblia abierta en su casa, con un salmo, con X capítulo, que tienen a Dios agarrado por un brazo. No, la Biblia nos manda a aplicárnoslas y a obedecer a Dios por medio de su palabra. No todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Así que Jesucristo dijo que muchos le dirán Señor, Señor en aquel día. Hicimos milagros, hicimos esto, aquello, pero Él le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Había maldad en su corazón. Así que busquemos a Dios y saquemos toda maldad de nuestro corazón. Pidámosle a la sangre de Cristo que nos lave y que nos cubra. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. No todo el que dice Señor, Señor es de Dios. Primero hay que arrepentirse, buscar a Jesucristo como Señor y Salvador, que Él es el camino del Padre. Búscalo y hallará descanso tu alma. Así que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con todos y nos vemos en otra sesión en este programa, así dice la Biblia. Dios le bendiga, Dios le guarde, Cristo viene, Maranatha.